Buenas noches, hermanos. Aquí estamos nuevamente con la ayuda del Señor para continuar nuestro estudio de la epístola a los Hebreos. ¿Ya? Así que los invito a abrir entonces sus Biblias en el capítulo 4 de la epístola a los Hebreos. Un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos a la distancia que fielmente ahí siempre están conectados, enviándonos mensajes, ¿no es cierto?, a la distancia de aliento, de compañerismo cristiano tan necesario en todo momento, ¿no es cierto? Así que un gran saludo para todos y cada uno de ustedes a la distancia. Vamos a dar lectura solamente al versículo 13 del capítulo 4 de la epístola a los Hebreos. Dice así entonces, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, bendiga su palabra. Bueno, la semana pasada introducíamos este versículo 13, terminando ya el versículo 12 con harto contenido, ¿no es cierto? Porque se explaya la Escritura en definir lo que es la palabra de Dios. ¿Ya? En el versículo 12, básicamente, el centro de la enseñanza es la importancia de la palabra de Dios. Y eso es muy importante, valga la redundancia, nuevamente subrayarlo, porque hoy día uno se encuentra con más resistencia, ¿cierto?, a la enseñanza de que la Biblia que usted tiene en sus manos, es la infalible palabra de Dios. Algunos dicen que no es infalible, que está llena de errores, que tiene interpolaciones, está llena de imprecisiones, omisiones, etc. Por lo tanto, se socava la única referencia o punto de referencia que tenemos para poder caminar, hermano. Imagínense los tiempos que vivimos. Para nosotros la Biblia debe ser, hermanos, concebida como la infalible palabra de Dios. Infalible no tiene fallas, inerrante no tiene errores, y plenamente inspirada, es decir, todos los pasajes que usted tiene en su libro, ¿cierto?, que es la Biblia, son todos inspirados por el Señor. Si no partimos de esa base, vamos a sucumbir a los vientos de maldad que están soplando en la casa de Dios, como alguien lo dijo por ahí. Porque decir, por ejemplo, que el capítulo 8 de los primeros versículos del capítulo 8 de Juan no son inspirados, y decirlo abiertamente a la Grey realmente no solamente me sorprende, porque eso es lo que están enseñando hoy día, sino que me da una especie de celo de cómo nosotros vamos a fomentar la confianza en la Biblia, si usted desde los púlpitos, desde las plataformas, le dice a los hermanos que hay pasajes que no tienen ningún sustento en los manuscritos originales, por lo tanto, a alguien se le ocurrió meterlo ahí. Es como que el Señor no tuvo el poder suficiente para preservar este libro. Eso es lo que estamos escuchando hoy día, hermano. ¿Ya? Por eso que ese versículo 12 le dimos un énfasis especial, unas 3 semanas creo, donde ponemos en alto la autoridad de una iglesia. La autoridad de una iglesia no es el hombre, no es o los hombres que están a cargo. La autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. Si un hombre, por más dones que pueda tener, por más capacidades que pueda tener, si no se ciña a la palabra de Dios, el tal no tiene ninguna autoridad, ¿no es cierto?, ningún prestigio delante del Señor. Por eso que la autoridad, hermano, radica exclusivamente en la palabra, que es viva, eficaz, todo lo que hemos hablado, y presenta efectos, hermano, indiscutibles. O sea, cuando la palabra hace efecto en un individuo, ese individuo tiene un cambio desde adentro hacia afuera, que es lo más maravilloso, porque usted no puede presumir allí, o es o no es creyente. ¿Cuántas veces hemos dicho, nosotros vemos tantas religiones, específicamente la más conocida, la más popular podríamos decir, la Iglesia Católica? Cuando uno escucha a un cura, ¿cierto?, el cura tiene conocimientos sólidos de teología, pero ese conocimiento no le va a salvar.
Y alguien preguntará, pero ¿cómo usted sabe que un cura no es convertido? Porque hay unas razones muy de peso. Si el cura se convierte, lo primero que va a dejar es la sotana. Y después que deje la sotana va a dejar el catolicismo romano. Va a dejar la idolatría, va a dejar todo eso que es anticristiano. Pero ¿qué quería ahí resaltar de esa experiencia? Que puede tener conocimiento, pero no ha nacido de nuevo. Pero cuando la palabra hace vida en un individuo, ese individuo desde adentro hacia afuera comienza a manifestar un cambio. Eso es lo que no hace la religión. La religión disfraza al individuo de religioso, pero eso no lo salva. Eso es lo que hemos estado hablando, porque la palabra llega a lo más interno del ser. Aquí se menciona la palabra tuétano, que es, en términos simples, la médula del hueso, de donde emana la sangre. De ahí emana la sangre, desde la médula espinal, ¿no es cierto? La médula ósea. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios viva y eficaz, hace una obra desde lo más interno hacia afuera y discierne las intenciones, dice la parte final, los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, hermano, la Biblia, que es la infalible palabra de Dios, tiene la capacidad de juicio, tiene la capacidad de separar. ¿Se acuerda que hablábamos la semana pasada? La palabra discernimiento que aparece ahí tiene la idea de separar. Separar la luz de las tinieblas, separar lo verdadero de lo falso, separar lo amargo de lo dulce, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cerramos la Biblia? Perdemos el discernimiento, perdemos la capacidad de discernir. Porque nunca olvide esto, mi hermano, hermana. El engaño es muy, pero muy parecido a la verdad. Y la única manera de distinguir, de discernir, de aprender a distinguir entre un pasto verdadero y un pasto sintético es exclusivamente a través de la palabra de Dios. Las corazonadas nos sirven. Lo leíamos, Jeremías 17. Nuestro corazón todavía, no quisiéramos que fuera así, pero dice Jeremías el profeta, capítulo 17, ¿se acuerda? Nuestro corazón es aún perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Pero gracias al Señor que ahí mismo Jeremías dice, tú que escudriñas las intenciones del corazón. Eso es lo que estuvimos hablando las semanas pasadas. Ahora, en el versículo 13, que tiene obviamente relación, nos presenta algo muy solemne, hermanos. Un día vamos a tener que comparecer ante aquel que ve todas las cosas. Por ejemplo, aquí en el versículo 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, todas las cosas le son expuestas a él. Uno puede decir, hay cosas que son mías y solo mías. Nadie las conoce. Son secretos. El Señor los conoce. Yo me acuerdo de un personaje que aparece en la Biblia, creo que en el libro de Números, un tal Acán. No sé si se acuerdan de un tal Acán. ¿Sí? Es conocido el episodio de él. Acuérdense ustedes que en esa experiencia de Israel, cuando llegaba después de una campaña militar, el Señor ordenaba al ejército israelita a destruir todo lo apartado como residuos, voy a decirlo así, del ejército enemigo, ¿ya? Lo que se conocía como anatema. Anatema es que eso apartado estaba maldito, por lo tanto tenía que ser destruido, no podía ser guardado. Pero ocurrió que este tal Acán vio algunas cosas que dijo, ¿cómo vamos a destruir esto? ¿Ya? Si me puede servir, era un lingote de oro, a ver si me ayudan, un manto babilónico, y el hombre lo ocultó debajo de la tienda. El Señor lo sabía. Y su desobediencia acarreó no solamente una desobediencia individual, sino que colectiva. Y eso también nos enseña a nosotros, hermanos, muchas veces. La iglesia es un cuerpo. Y cuando el cuerpo tiene un miembro que anda mal, la iglesia anda mal. Por eso que es importante, hermanos, que el Señor escudriñe nuestros corazones como cantábamos, que lo hace, porque no hay cosa que podamos vivir que esté oculta de los ojos del Señor. El pecado nos lleva a huir de la presencia del Señor, ¿cierto? Eso es indudable. Acuérdense ustedes que el sello del pecado lo vemos en Adán y Eva. ¿Qué hicieron cuando pecaron? Uno podría decir, en lo ideal del tema, podría decir, se arrodillaron ahí mismo en el huerto del Edén, ¿cierto? Y pidieron perdón. No.
El pecado a uno lo lleva a huir, a escapar y no hacerse cargo del pecado. Pero nosotros siempre descubrimos en la Biblia que Dios es omnisciente, sabe todas las cosas y también omnipresente. Por lo tanto, aunque escapemos y no queramos enfrentar los problemas, el Señor ya lo sabe. ¿Por qué? Porque todas las cosas creadas están manifiestas en su presencia. Ahora, agrega algo más en esto, hermano. Dice que están desnudas. Esta palabra desnuda es muy importante en la Biblia. Quiero hacer esta introducción antes de irme a algunos pasajes, porque fíjese que esta palabra desnuda, le voy a dar un dato curioso. En el griego la palabra es gimno, de donde deriva la palabra gimnasia. Usted sabe que en la antigua Grecia practicaban los deportes desnudos. Ahí usted ve, le llamamos aquí el pilucho, ¿cierto? Ahí en el Estadio Nacional, una versión del discóbolo, algo así se llama, de Mirón creo que era, no me acuerdo. Pero bueno, esa es una estatua de un artista griego donde está literalmente desnudo con un disco, ¿ya? Porque los griegos participaban así en la gimnasia. Entonces en el griego aparece esta idea de desnudos literalmente expuestos, sin ropa. Fíjese usted que esto viene desde el Génesis. Si nos vamos a Génesis 2, después lo busca en casa, vemos que Adán y Eva estaban desnudos, pero hay un detalle, no se avergonzaban. Es decir, la desnudez no era una vergüenza que había que tapar. ¿Por qué? Por una razón teológica, ellos eran inocentes. Aún no había entrado el pecado. Pero después en el capítulo 3, lo primero que ellos detectan después de haber desobedecido es precisamente que estaban desnudos. Y lo primero que quisieron hacer era cubrir su desnudez. Pero, craso error, quisieron cubrir su desnudez con delantales de hojas de higuera que ellos mismos se entretejieron. Eso lo dice el capítulo 3 de Génesis. Pero para el Señor ellos seguían siendo desnudos o estando desnudos. Por eso que Génesis 3:21 es un pasaje muy, muy revelador de lo que miles de años después haría nuestro Señor Jesucristo, que era vestirnos de dignidad y de justicia. Ahí aparece la sombra en el evento cuando el Señor toma pieles, ¿se acuerda? Y los vistió. Es decir, el hombre, si no está vestido con vestidura de salvación, sigue desnudo. Sigue expuesto delante de Dios. Por eso, tomémosle el peso, amados hermanos. Nosotros estamos vestidos. Tenemos vestidura de salvación. Tenemos un vestido ni más ni menos que blanco, limpio, resplandeciente, porque es un vestido que nos ha regalado, no que nosotros lo hemos lavado. Nosotros sabemos muy bien que seguimos siendo pecadores y vamos a morir siendo pecadores, aún odiando el pecado que tú tienes en tu vida y en la mía. El remanente de pecado mora en nosotros. Pero gracias al Señor que nosotros estamos cubiertos con el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. De modo que el Padre Santo, y como lo revela Isaías, santo, 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 que significa un Dios santísimo, un Dios muy santo, que odia al pecador y odia el pecado en la columna de su justicia, por supuesto, ese Dios nos ama, no porque nosotros tengamos algún mérito que haya enternecido el corazón de este Dios santo. No, nos ama porque estamos en su Hijo. Porque estando en su Hijo, Él nos ama con el amor que le tiene a su Hijo. En Él está su complacencia, por lo tanto, el saber que estamos en Cristo es reposar, es descansar, que es el contexto de Hebreo. No hay reposo fuera del Hijo, no hay reposo fuera de Cristo. De lo contrario, estaríamos desnudos. ¿Se entiende la desnudez, no es cierto? Por ejemplo, hay otro pasaje que quiero comentar preliminarmente. Cuando el Señor le da la instrucción a Moisés, le da los mandamientos. Esto está en Éxodo 20 para que lo lea. Y dice, cuando hagas un altar, no pondrás galerías, gradas. ¿Se acuerda que le dice el Señor a Moisés? Y por una razón, para que no se descubra tu desnudez. Uno ahí saca dos lecciones. Primero, una desnudez literal. En ese tiempo las polleras las usaban hombres y mujeres.
¿Ya? Por eso que debatir sobre el pantalón, en la iglesia debaten sobre el pantalón. Es absurdo porque el pantalón no existe en la Biblia. Pero ese es otro tema. Entonces, la desnudez literal es que Moisés subía las gradas y se comenzaba a ver la desnudez de Moisés. Pero después, cotejando toda la enseñanza de la desnudez, como por ejemplo, el Señor le enseña a la iglesia en la Odisea, capítulo 3, versículo 14 en adelante de Apocalipsis, dice que esta iglesia nominal, que es el tipo de iglesia que existe hoy día, puede tener mucha gente, multitudes, pero son creyentes nominales, no han nacido de nuevo. Por lo tanto, permanecen desnudas, le dice el Señor a esa iglesia. Le dice, ¿no sabes que eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo? Vaya, qué serio es eso, hermano. Una llamada iglesia donde los miembros de esa iglesia, por más entusiasmo que tengan adentro y por más sinceridad que tengan adentro, si no han nacido de nuevo, siguen expuestos delante de Dios en una plena desnudez. Por eso que acá, hermano, es muy importante en la Biblia, la palabra de Dios del versículo 12, hace una obra tal que nosotros no podemos, hermanos, eludir. O estamos delante del Señor cubiertos con el manto de justicia, con las vestiduras de salvación de Cristo, o estamos desnudos. Acuérdense que el contexto de Hebreos es precisamente una comunidad en donde habían creyentes verdaderos, pero habían otros que seguían insistiendo en que la salvación no era solo por Cristo, sino que era también guardando la ley, las obras de la ley. Eso no tiene compatibilidad alguna. O es por obras o es por gracia. De otra manera, las obras ya no son obras. O es por obras, o es por gracia, o es por gracia, o es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Lo dice Pablo también al Romano. Entonces, esta desnudez nos habla bastante, hermano, que la Biblia lo presenta no solamente en un aspecto literal, sino que también espiritual, y eso sí que es serio. Yo quiero que veamos algunos pasajes. En el Salmo 33, hermano, por favor, Salmo número 33, nosotros observamos esta mirada, ¿cierto?, omnisciente del Salvador que mira todas las cosas. Hay muchos pasajes, yo he seleccionado algunos, por ejemplo, el Salmo 33, versículo 13 al 15, dice lo siguiente. Salmo 33, 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. La semana pasada hablábamos de esto, ¿eh? ¿Cuántas veces? 7 veces repite ahí el Señor a las iglesias de Asia Menor, me refiero a Apocalipsis capítulo 2 y 3. Yo conozco, ¿se acuerda que lo hablamos? Yo conozco tus obras. Y así nos dice a nosotros, yo conozco tus obras. Por eso cuando uno va aprendiendo esto, porque no voy a decir, ya lo sabemos, no, estamos procurando aprenderlo y poniéndolo en práctica. Cuando nosotros hacemos algo, tenemos que entender antes, previamente, de que el Señor ya conoce las intenciones de esas obras, porque sus ojos están puestos mirando todo, no hay nada que esté oculto. Uno puede decir, yo voy a hacer tal cosa para jactarme, yo voy a hacer tal cosa para lucrar. Hoy día ustedes saben, hay muchos líderes que lucran con el Evangelio. Ellos no conocen al Dios verdadero, porque si lo conocieran, sabrían que Él observa absolutamente todas las cosas. No sé si usted, teniendo convicción de que Dios observa todas las cosas, usted usaría el nombre de Dios para lucrar, por ejemplo. Sería absurdo, sería una cosa muy osada, muy atrevida. Es decir, lo más probable es que aquellos que hacen eso no conocen al Señor. Entonces dice, el Señor mira desde los cielos. Esto de los cielos a mí me gusta mucho una expresión porque nos permite repasar la doctrina de que el Señor está en el tercer cielo. ¿Se acuerda que Pablo fue arrebatado, y lo dice ahí, 2 Corintios 12, para que lo lea en casa, 2 Corintios 12, 1 en adelante, dice que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, que es el cielo de Dios. Y desde allá, podríamos decir muy lejos de acá, él vio a los hijos de los hombres, él observa todas las cosas. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él es el
que hace todas las cosas, forma el corazón de todos ellos. Y dice el versículo 18, lea usted, he aquí el ojo de Jehová, mire lo que dice, sobre los que le temen. Avancemos al Salmo 90. Mire, el Salmo 90 dice algo muy interesante también. Salmo 90, versículo 8. Salmo 90. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Nuestras maldades delante de ti. Él sabe las cosas que nos pasan, ¿eh? Yo siempre hay unas cosas muy personales que uno dice como consejo. Ocurre que nosotros a veces oramos y le decimos, Señor, tú sabes lo que me pasa. Y eso es verdad. Él sabe lo que nos pasa. Pero la confesión involucra nuestros sentimientos también. Señor, esto es lo que me pasa, con lujo de detalles. Tenemos que confesarlo. Fíjense que cuando el Señor sale a buscar al hombre, en Génesis 3, dice, ¿dónde estás tú? ¿Se acuerdan? La primera pregunta que Dios hace a la humanidad, en este caso a nuestros primeros padres, es decir, Adán y Eva, fue, ¿dónde estás tú? Le dice a Adán. Y la pregunta que hacemos como simples mortales, ¿acaso Dios no sabía dónde estaban? Bueno, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, sabía dónde estaban. ¿Pero qué buscaba? La confesión. Él sabe nuestras maldades y sabe nuestros yerros a la luz de su rostro. Es decir, no creamos, hermanos, que cuando estamos cerrando, yerro significa fallar, errar el blanco, pecar en otras palabras. Están delante de su rostro. Él sabe que nosotros somos pecadores. En vano podríamos nosotros ocultar esto. Por ahí leía, ¿no es cierto?, un post de estos que publican, ¿no es cierto?, y decía, el creyente no peca porque ha nacido de nuevo. Bueno, yo lo digo en primera persona. Me encantaría que fuera así. Pero hay una confrontación con la doctrina apostólica. A propósito de Romanos 7 era esa publicación. Ellos enseñaban ahí que Romanos 7, ¿usted se acuerda de Romanos 7 cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y con esto confirmo que el pecado mora en mí. Ellos dicen que ese es un hombre, un tipo de hombre sin Dios. Es decir, Pablo está hablando de su vida pasada como Saulo de Tarso. ¿Será tan así lo que dice Pablo en Romanos 7? ¿Por qué Pablo entonces insistiría diciendo, haced morir lo terrenal que mora en nosotros? ¿Por qué entonces Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia? Es decir, hay un llamado a luchar contra el pecado. ¿Por qué? Por una razón, voy a decirlo simple, el pecado sigue morando en nosotros. Un día cuando el Señor vuelva, o cuando ya muramos, ahí recién nos vamos a separar de nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado, y esto es glorioso, hermano, cuando muramos, por ejemplo, el pecado se queda en la tumba. El que muere en Cristo, el pecado se queda en la tumba. Pero el que muere sin Cristo, el pecado le acompaña por toda la eternidad. Es el gusano que nunca muere y la llama que nunca se apaga. Gloria a Dios por eso, hermano. El saber que en este tramo no sé cuánto tiempo nos queda de vida o como iglesia, hasta que Cristo nos venga a glorificar, vamos a tener que compartir habitación con ese pecado. Por eso que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice ahí mismo en el pasaje, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque él confiaba en la obra de Cristo. Eso es lo que no hace la religión. La religión piensa salvarse por una santidad autoimpuesta, que es imposible. Usted ve una larga historia en la iglesia de personas que quisieron lograr la santidad autoflagelándose, otros se iban a los montes, ¿cierto?, para apartarse de la mundanalidad, ignorando, vamos a decirlo así, que el pecado se lo llevaban dentro. Si el Señor confrontó a los fariseos que presumían una santidad, ¿se acuerda? Les decía, lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale. Mateo 15 lo dice. Lo que uno recibe, por ejemplo, decía el Señor, esta enseñanza de Cristo, usted lo que come, después va al baño, dijo el Señor, y lo bota.
El problema no es eso, lo que entra, el problema es lo que sale. Por lo tanto, nuestros yerros, nuestros pecados están delante de su presencia. Y quiero sellar ese comentario con lo que dice el propio apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar algunos pecados, no, todos nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 1. Le voy a dar la cita exacta para que lea del versículo 5 al 10. Muy bien, entonces, hermano, esto de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios frente a todas las cosas, nos apunta a algo muy serio, muy solemne, que un día vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Por ejemplo, vamos a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 13. Dice la última parte, y abiertas a los ojos de aquel, este Dios, del juez, a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a partir primero por los creyentes, ¿ya? Esto es muy importante porque usted dirá, a ver, ¿a qué se refiere? Esto no es un solo juicio. Nosotros sostenemos que no es así. Digo nosotros, no como iglesia local. Los que creemos, hermano, en una salvación presente, voy a aclarar todos los puntos. ¿A qué se refiere con salvación presente? El Señor dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, no dice tendría, no dice quizás. Capítulo 3 de Juan, capítulo 5, capítulo 6, es preciso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, judicialmente todos nuestros pecados absueltos, perdonados, judicialmente ya el pecado no nos puede condenar. Todavía hay un remanente de pecado que obra en lo presente, que no nos va a quitar la salvación, y en el futuro seremos redimidos de la presencia del pecado. Yo no sé si alguna vez le he hablado de las 3P, creo que sí. Uno asocia esto y lo aprende, las 3P. Cuando habla uno de la penalidad del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado, ¿ya? La penalidad del pecado es realmente importante. ¿Por qué? Porque Cristo murió por esa penalidad del pecado. Es decir, el que está en Cristo ahora penalmente está perdonado. 2 pasajes solamente le voy a dar. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos, no dice tendremos, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí habla de penalidad. Cuando aparece la palabra justicia o justificación, es penalidad, es jurisprudencia. ¿Sí? Otro pasaje, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Es decir, estamos ya bajo la cobertura de este Hijo de Dios que nos otorga salvación presente. Entendiendo de que tenemos salvación presente, ¿cómo entonces, hermanos, vamos a ir a comparecer a un juicio final en donde ese juicio no es alternativa, solamente es exponer las obras nuestras para que el Señor nos condene? Entonces, yo quiero partir primero por los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando se habla del juicio que nosotros vamos a comparecer, no es el juicio final, es el tribunal de Cristo. Vámonos a sino que Romanos capítulo 14, por favor. Quiero que separemos esto, no creo que lo terminemos hoy día, pero es muy importante aprovechar esta instancia, ¿cierto? El autor de Hebreos está hablando de que vamos a tener que dar cuenta. Claro que vamos a tener que dar cuenta, pero hay que separar la penalidad de nuestras obras ya como cristianos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, ¿sí? Versículo 10 dice lo siguiente. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos,
Este compareceremos es nos, es los creyentes. No comparecerán, no, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo hemos dicho más de una ocasión. Este término original, tribunal de Cristo, es bema, ¿sí? El bema no es lo mismo que el juicio final. El bema era una plataforma en donde un encargado de una actividad X, ¿cierto? Como por ejemplo, digámoslo, un alcalde, por decir. Llevémoslo al plano natural actual. El alcalde, después de un tiempo, tiene que dar cuenta, ¿cierto?, de su desempeño. Eso era el bema. No es un juicio que determina penalidad, sino que determina recompensa. Es decir, el hombre cumplió y merece una recompensa, un reconocimiento. Ustedes saben que la salvación no es por recompensa. Si nosotros decimos que el tribunal de Cristo es el mismo que el juicio final, bueno, entramos en un dilema porque quiere decir que la salvación es por obras. Y la salvación se transforma en una recompensa, se transforma en un galardón, en un premio. Si fuera esa interpretación, entramos en conflicto, por ejemplo, con este tremendo pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, subráyelo ahí, no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el versículo 9 lo ratifica, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por un lado, la Biblia dice que la salvación es por gracia, es decir, no hay obras de por medio. Pero este tribunal de Cristo sí tiene recompensas, no tiene que ver con penalidad. Ahora, es muy importante separar el bema, en lo original significa plataforma donde yo voy a rendir cuenta, como cristiano. Por eso, hermano, y me acuerdo, un hermano oraba el domingo en la reunión de oración, Señor, ayúdanos para que no lleguemos con las manos vacías. ¿Qué fruto le vas a mostrar al Señor? Porque vamos a llegar al cielo, hermano, mostrando frutos, no para ser salvos, sino para dejarlas, depositarlas delante de Dios. Esto es lo que hice todo el tiempo que fui cristiano. Aquí en el contexto de Romanos 14 está hablando de las enemistades entre hermanos respecto a cosas que eran sin ninguna importancia. Por ejemplo, algunos no comían carnes, otros comían legumbres. Habían cosas de formas más que de fondo, ¿sí? Es como muchas veces lo ponemos como ejemplo. Un hermano suele cenar en su casa con una copa de vino, pero hay hermanos que conciben el vino como prohibido, ¿ya? Entonces, si ese hermano te visita en tu casa y eso le es tropiezo, ¿qué haces tú como hermano en Cristo? Evitas tomar vino para que no tropiece tu hermano. Y eso habla de crecimiento y habla también de debilidad de un hermano o de otro. ¿Me explico? Por lo tanto, en eso no debemos juzgarnos. Son cosas de forma y tiene que ver también con madurez. Por eso que Pablo confronta esa realidad diciendo, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y dice, ¿no sabes que todos compareceremos ante el bema de Cristo? Es decir, ese tribunal en donde tendremos que dar cuenta de nuestras obras como cristianos. Me tomo de la pregunta que surgió, ¿no es cierto, hermana? La semana pasada, muy apropiada respecto a cómo vamos a llegar a este tribunal, porque uno sabe que es pecador. Uno no solamente peca de comisión, sino que peca de omisión. Uno a veces piensa que no haciendo tal cosa, estamos bien. No, si tú no haces tal cosa, pero no haces lo que debes hacer, ¿cierto? También estás pecando. Incluso aquí mismo en Romanos 14, usted lo puede leer. Ahí mismo en Romanos capítulo 14, versículo 22 y 23 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si usted obra no teniendo convicciones claras, también está pecando. Si usted obra
desconfiando de que el Señor va a estar con usted, está pecando y nos pasa a nosotros. Entonces, entendiendo de que pecamos, ¿cómo vamos a llegar al juicio final sin pecado? Es la pregunta que surgió y que está bien que surja porque así nos permite ahondar en esto. Hermanos, los creyentes ya estamos perdonados judicialmente de todos nuestros pecados, pasados, los de hoy día y los de mañana. Hay provisión para todo nuestro... Eso sí que es tranquilidad, eso sí que es reposo, hermano. Acuérdense que el contexto de Hebreo era el reposo, ¿se acuerdan? Los destinatarios de la carta a los hebreos seguían insistiendo. No hay reposo en un hombre llamado Jesucristo. Por lo tanto, seguían insistiendo en obras. Quiero que se entienda eso. Hermano, ¿a dónde vamos a llegar los creyentes cuando tengamos que comparecer? No al juicio final, no al juicio del gran trono blanco, sino que al bema de Dios, al bema de Cristo. No para condenación, sino para recompensas. Vámonos a 2 Corintios, hermanos, por favor. Vamos, por favor, aquí al capítulo 5. Nuevamente el apóstol Pablo presenta esta enseñanza. Dice así, versículo número 9. Ahí vamos a comentar el contexto porque también es importante. 2 Corintios 5, 9. Por tanto, procuramos también, me gusta esa palabra procurar, es decir, esforzarse para hacer las cosas. Sería muy vanidoso de nuestra parte decir, hacemos las cosas, las cumplimos a cabalidad. Yo creo que todos estamos procurando, ¿no es cierto?, servir al Señor, procurando no pecar, procurando cumplir todas las cosas que se nos enseñan. Estamos luchando con nuestra naturaleza y con los enemigos que siempre mencionamos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario, versículo 10, que todos nosotros, eso es muy importante, subraya ahí, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí en el versículo 10 es muy importante entender, comparezcamos nosotros. El apóstol Pablo en su lenguaje siempre separa el nosotros de ellos. ¿Ya? Nosotros estamos en un lugar, en una esfera privilegiada, estamos en el lugar de nosotros, los creyentes. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 3 de Romanos dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Por ejemplo, usted en Romanos 1, Romanos 2, usted observa que hay dos tipos de personas. Lo voy a sintetizar así. El incrédulo, el que no considera a Dios para nada, ni siquiera escribir el nombre de Dios, pero también el religioso, ¿ya? Puntualizando ahí al judío, es decir, al gentil y al judío, los pone a ambos grupos. Ese grupo son ellos. O sea, una persona, por más judía que sea, si no está en Cristo, se pierde por toda la eternidad, hermano. Eso también hay que dilucidarlo porque hoy día la iglesia tiene una confusión. Banderas de Israel por todos lados, menorá y todas las cosas, qué sé yo. Como que se piensa que siendo israelita se es salvo. No. Para ser salvo hay que estar en Cristo. Entonces usted dice, pero ¿cómo yo he entendido que es el pueblo escogido de Dios? Dios tiene un remanente. Cuando la iglesia sea arrebatada, Dios retoma su trato con Israel, con los judíos, y en ese grupo va a haber un remanente que en Cristo va a ser salvo. Fuera de Cristo no hay salvación. No hay dos métodos de salvación. Eso es muy importante. Entonces Pablo pone al grupo de los gentiles, los griegos que le llamaba también, ¿cierto? Y pone al grupo de los judíos. Ninguno aprueba. Y Pablo, llegando al capítulo 3 de Romanos, dice, somos nosotros mejores que ellos, que ¿quiénes? Que los gentiles y que los judíos. Y él responde, en ninguna manera. ¿Se entiende? Por lo tanto, ese grupo de ellos son los inconversos. Y gracias al Señor que estamos en el grupo de los nosotros, no sé si se entiende, los creyentes. Y ese grupo de nosotros va a comparecer ante el bema, que aparece la misma palabra, el bema de Cristo, que es el tribunal de recompensas que vamos a recibir si terminamos nuestra vida sirviendo a aquel que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, cuando habla aquí,
para que cada uno, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, reciba, ¿no es cierto? Aquí no está hablando de salvación o de condenación. No, si usted lo interpreta de esa manera, entra en conflicto, ¿cierto?, con muchos otros pasajes. La salvación ya está consumada en el Hijo de Dios. Eso es muy importante subrayarlo el día de hoy, porque hay varias corrientes por ahí que circulan en donde la gente queda con un tremendo signo de interrogación. Me acuerdo de un caso específico que salió hace poco, a finales del 2024, ya estamos a finales del 2025, imagínense, parece que fuera poco tiempo y ya estamos más de un año. Un pastor mexicano denunció esta doctrina que al final se transforma en una mochila pesada que le ponen los pastores, los líderes, encima de los hermanos y no descansan en la gracia de Dios, sino que en lugar de mirar el descanso, el reposo en la obra de Cristo en el Gólgota, siguen mirando el Sinaí con lo implacable de la ley de Dios. Hermanos, gracias al Señor que la ley de Dios mora en nuestro corazón, no está sobre nosotros juzgándonos. La salvación para un creyente en Cristo ya está consumada. Entonces, cuando habla aquí de que cada uno va a recibir, sea bueno o sea malo, no está refiriéndose a salvación versus condenación, sino que a recompensas, a premios, a galardones, que obviamente no es la salvación, porque la salvación es un regalo. Quiero terminar, voy a introducir esto nomás porque ya el tiempo se nos fue. No sé si le pasa, ojalá que nos pase a todos, ¿cierto? Que empieza a entusiasmarse, ¿no es cierto?, con esto. Aunque son doctrinas que siempre estamos repasando, pero son tremendas, hermano. Esto motiva mucho. 1 Corintios 3 y terminamos, le prometo. Son 3 veces. Llevo una nomás. No. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, note esa expresión de Pablo, ya ahí partimos con una tremenda declaración. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento ya está puesto. Nosotros no venimos a hacer un fundamento. Nosotros vinimos a habitar en un fundamento que ya está puesto, que es Cristo. Tierra firme, cimiento firme, roca eterna. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Aquí lo dice, el cual es Jesucristo. Pongamos atención en los versículos siguientes. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, aquí está, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Esto es una alusión al cuando raye el alba, cuando estemos cara a cara con el Señor. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sigamos leyendo, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Eso no puede ser la salvación. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será, lea usted con sus ojos, será salvo, aunque así como por fuego. Es una expresión tomada de lo que ocurre en un incendio. Una persona que logra escapar del incendio, pero se le quema todas las cosas. Por eso que es tan importante esta doctrina. En el tribunal de Cristo, nuestras obras van a pasar la prueba y vamos a recibir recompensa. Pablo dice, corred la carrera de modo que obtengáis el premio, si no, no tiene ningún sentido. Una vez una persona me dijo, ¿para qué queremos corona? O sea, un creyente que diga eso, bueno, después mostró que no era creyente. Pero el creyente corre la carrera porque quiere obtener la corona. Obviamente allá no nos vamos a jactar como aquí nos jactaríamos. Porque Dios así lo quiere, que corramos la carrera legítimamente para recibir la corona. Pero si un hermano verdadero o una hermana verdadera vive en desobediencia, ¿cierto? Que ahí entramos a hilar fino, será o no será, el Señor lo sabe. Pero pongamos en el caso hipotético que es creyente, que está en desobediencia.
que prefirió los placeres como Demas, amó más el mundo que el vituperio de Cristo. No dice que Demas se perdió, pero ese personaje tipifica a aquel que va a llegar al tribunal de Cristo y todo lo que hizo va a quedar ahí expuesto al fuego, sin embargo a ser salvo con olor a humo, como se dice. Que el Señor bendiga su palabra.